3.3.4 Violencia intrafamiliar. Curso inductivo en materia civil y mercantil. ¿Qué tal? El tema sobre violencia intrafamiliar es un tema de relevancia y de interés para el Estado y para todo el sistema normativo. Y para todos quienes tenemos alguna labor jurisdiccional o estamos de cierto modo en funciones como operadores de impartición de justicia. Pues es preciso conocer que así como se concibe a la familia como el núcleo esencial en donde se construyen y se hacen las más puras transformaciones necesarias para el sostenimiento de un tejido social sano y benéfico para las relaciones humanas, es también preciso entender que así como en la familia se desarrollan estos aspectos más grandes, más puros y dignificantes a la vida humana, es también donde ocurren los sufrimientos más intensos. De ahí que comprender el fenómeno de violencia intrafamiliar nos puede llevar también a comprender muchas de las inconsistencias y de las problemáticas que aquejan a la sociedad hoy en día. Como causas de la violencia familiar, pues en principio se puede señalar a estas cuestiones culturales, de educación, de aprendizaje, que se traducen finalmente en el sostenimiento y en la reiteración de ciertas ideologías que van cubiertas con lo que llamamos estereotipos de género y que en la medida en que se establecen y se reiteran en determinada sociedad, crean o hacen perdurar estas estructuras de desigualdad. También una de las causas que en algunos momentos se justifica o se argumenta que puede ocasionar las situaciones de violencia dentro de una familia se refiere a factores económicos. Lo cierto es que la violencia intrafamiliar no es una problemática únicamente de las familias de un sector económico determinado, sino que la violencia intrafamiliar, y por decirlo así, no es un fenómeno o no es un problema solamente de las familias pobres, sino de todas las familias, porque incluso también cuando hay estas divisiones patrimoniales, puede ser un factor que origine estas violencias. En suma, la violencia familiar sí comparte un elemento en común, que es precisamente el reconocer o el observar que ocurre en esto unas semejanzas en cuanto a que siempre habrá una relación desequilibrada de poder entre los miembros de la familia, y es lo que ocasiona precisamente que se actualice este supuesto y este fenómeno en donde la persona que tiene, digamos, esta postura privilegiada frente al otro miembro de la familia, pues realice ciertos actos y conductas que para el derecho actualizan la violencia familiar. Hablábamos que los estereotipos de género se pueden traducir en esta concepción cultural de reiterar y hacer permanentes ciertas ideologías que permean en las relaciones intersubjetivas dentro de una familia y que contribuyen a ocasionar fenómenos de violencia intrafamiliar. Y para esto cabe mencionar que los estereotipos de género son aquellos que se distinguen por estar orientados a ciertos grupos, generalmente grupos en desventaja y situados en esta desventaja o desigualdad estructural de la sociedad, y que ya los catalogan y atribuyen ciertas características o ciertas labores, ciertos comportamientos, y en concreto los ubican a las personas pertenecientes a estos grupos dentro de una postura
subordinada y de ahí el desequilibrio frente a las relaciones familiares, y es por eso que se ocasiona este abuso o esta violencia, que más adelante veremos que no solamente es una violencia física. Y bueno, existen diversos tipos de estereotipos atendiendo precisamente a la categoría o a la cuestión que por premisa o ideología social se considera que debe de ser oprimida. Y es importante entenderlo así también para poder distinguir cuándo es que sí hay y cuándo no hay una relación desequilibrada dentro de un grupo familiar. En suma, la violencia familiar como un concepto legal que está así reconocido o descrito en las legislaciones civiles, se distingue como el acto o como la omisión, y aquí resalto, intencional, que está dirigida a dominar, a someter, a controlar o a agredir física, verbal o sexualmente a cualquier integrante de la familia. Y estas conductas o estas omisiones pueden ocurrir dentro o fuera del domicilio familiar. Esto también es relevante porque muchas veces se estima que la violencia familiar únicamente es lo que ocurre dentro de una casa, y su concepto jurídico es más amplio, estima incluso lo que ocurre fuera del domicilio familiar y que tiene como consecuencia directa causar un daño. Ahora, aquí vamos a hablar también más adelante sobre los daños, pero para poder dar este contexto y entender el fenómeno de violencia familiar, cabe también señalar que la violencia ocurre de muchas y variadas formas. No solamente es una violencia de forma física. Hablamos, por ejemplo, que hay violencia psicológica, que es una violencia invisible, dado que no es una violencia que pueda ser percibida por los sentidos, no de primera mano. Y entonces la violencia psicológica es también cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica, cognitiva de una persona, y que puede también ocurrir por negligencia, por abandono, por un descuido reiterado, por ejemplo, en las relaciones de pareja por una celotipia o por insultos, por humillaciones, nuevamente dentro del domicilio o incluso en lugares externos, también por una constante devaluación, marginación o indiferencia. Incluso la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera la infidelidad como una modalidad de violencia psicológica. También el estar constantemente comparando a la persona con motivos de hacerla sentir menos frente a otros grupos o a otras identidades, y es aquí donde era necesario también señalar los estereotipos de género, incluso también algunas restricciones hacia la posibilidad de autogestión o autodeterminación de la persona, por ejemplo, el tomar decisiones propias, evidentemente hablando de personas mayores de edad. Y incluso también aquí en violencia psicológica podemos hablar de las amenazas y todo aquello que pueda llevar a la víctima de esta violencia a un estado de depresión o de una condición mental de inseguridad o de aislamiento, y a la devaluación de su autoestima, que si bien puede significar simplemente un estado emocional bastante afectado, también puede llevar incluso a conductas suicidas, y es por eso que es importante detectar este tipo o esta modalidad de violencia. Por otra parte, también la violencia puede ser física, que es la violencia, digamos, más tangible, más evidente, y esto pues es cualquier acto, aquí si no hablamos de omisión, porque tiene que haber por fuerza una acción, que inflige un daño intencionado, esto es, no puede ser un daño accidental,
que es por medio del uso de la fuerza física o por medio de algún objeto o herramienta y cuya intención es causar y provocar estas lesiones a la persona, ya sea internas o externas. También ocurre dentro de este fenómeno de violencia familiar la violencia sexual, que evidentemente es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad y dignidad humana y su integridad física. Y aquí también hablamos que la violencia sexual generalmente tiene una connotación por razones de género y es por eso que también se reconoce dentro de este concepto de violencia de género. Por otra parte, también es importante resaltar la violencia económica. Si toda acción u omisión por parte del agresor que afecta evidentemente la subsistencia, la supervivencia económica de la víctima. Y aquí, bueno, se puede manifestar a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de la víctima o bien controlar sus percepciones económicas, así como la percepción de lo que ocurre, digamos, en el ámbito laboral no familiar, pero de establecer salarios menores por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Y por su parte también ocurre, pero ya esto sí en el ámbito de la violencia familiar, la violencia patrimonial, que es cualquier acto o omisión que también afecta evidentemente la subsistencia y en este sentido más a largo plazo respecto al patrimonio de la persona y que puede consistir, digamos, en la transformación, la sustracción de estos bienes o la destrucción de los mismos o su retención indebida, bienes personales para el uso cotidiano, digamos, o incluso para la subsistencia futuro, y todos estos derechos patrimoniales destinados a satisfacer las necesidades de la víctima y puede abarcar también daños a bienes comunes, en este caso hablando de un patrimonio en común en matrimonio. También pudiéramos aquí también ubicar esta violencia en contra de derechos reproductivos, que finalmente se traduciría precisamente en acciones o omisiones que limitan el ejercicio de los derechos de salud reproductiva, por ejemplo, el acceso a anticonceptivos, a planificación familiar o a estas decisiones de la vida privada íntima de la persona. Y bueno, también como una modalidad de esta violencia obstétrica, que se refiere a acciones o omisiones relacionadas a toda la atención médica durante el embarazo, parto y puerperio. Y bueno, también hay una violencia simbólica relacionada precisamente a la reiteración o a la reproducción de estereotipos y roles de género, en donde es también muy complicado muchas veces detectar esos micromachismos que son una forma de violencia cotidiana y que pueden llegar a consistir en violencia familiar, aunque precisamente por estas causas culturales son normalmente invisibilizadas, pero finalmente al ser actos reiterados durante la vida cotidiana y la vida de la familia, pues actualizan este fenómeno y esta connotación legal de violencia familiar. También debemos de hablar de una violencia que últimamente se conceptualiza, que es la violencia vicaria, que se entiende como también estas acciones o omisiones que dañan a la persona, pero a través de los hijos o hijas, esto es de los descendientes o a través de un ser querido. Y sí se estima que es una modalidad de violencia familiar y lo vemos reiteradamente en todas las controversias familiares respecto a disolución de vínculos matrimoniales o de uniones de hecho que repercuten finalmente en derechos y en deberes, como lo es la guardia y custodia de menores y como lo es también la convivencia y cómo es que se observa, aunque aquí la limitante es realmente la forma de demostrarlo, porque evidentemente aquí también está inmerso el principio del interés superior del menor, de las infancias, de las adolescencias y su participación dentro de estos procedimientos. Y entonces es complicado, la mayoría de las veces, demostrar precisamente
que, por ejemplo, las abstenciones o las limitantes para que se efectúen las convivencias de los niños y niñas con uno de los progenitores no implican realmente una acción de violencia para que no se lleven a cabo, sino que pudieran ser realmente la renuencia o la decisión de los niños y niñas de no celebrar esa convivencia. Pero en suma es una modalidad que puede traducirse en violencia familiar. Lo importante para el entendimiento de la violencia familiar es, no obstante la modalidad en la que se pueda presentar, es entender que en todos los casos va a tener una acción u omisión intencional, esto es planeada. Nuevamente es como en la violencia física, no es que sea un daño por accidente, no es que si de repente se queda algo en el suelo en el piso de la casa habitación y alguien cae por accidente, pues se pueda reprochar a quien dejó ese objeto tirado que ocasionó un daño físico que califica de violencia familiar porque realmente pues no hubo la intención. Muy distinto cuando, por ejemplo, se escondan, se retengan algunos bienes de la persona con toda la intención para, por ejemplo, que no pueda realizar determinadas tareas, lo que entonces a ella revela que siempre existe esta decisión del perpetuador de la violencia de causar un daño. Y bueno, el daño nuevamente, dada la modalidad, puede ser palpable o ser percibido por los sentidos, o bien ser un daño invisible que a primera vista, evidentemente hay situaciones donde el daño ha sido ya a tal grado que es evidente ver la situación, la postura de una persona y poder percibir que pues tiene un daño en su autoestima, en su dignidad o un estado de depresión que pueda ya ser advertido por los sentidos. Y evidentemente esto también refiere a que las acciones de violencia familiar regularmente son actos reiterados y es por medio del uso de la fuerza o con esta situación de poder que se establece dada estos desequilibrios de las relaciones intersubjetivas en la persona. Y aquí es donde siempre vamos a ver que va a existir en esta situación desequilibrada una persona con un poder o una facultad para ejercer fuerza o para poder imponer su voluntad frente a los otros miembros de la familia, y evidentemente aquí habrá una persona en una posición un carácter vulnerable, que es lo que ocasiona el desequilibrio y lo que propicia que se use de forma desmedida este poder sobre las personas, ¿no? Que esto es algo que podemos observar de primera mano en las relaciones entre progenitores y descendientes, en el sentido que los progenitores, dada su edad, su grado de madurez, pues sí se ubican en una situación más favorable frente a los infantes, a los niños, niñas o adolescentes, que dado su grado de desarrollo cognitivo y de conocimiento sobre el mundo y determinadas situaciones con falta de experiencia, pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y de ahí la protección reforzada del Estado para proteger, para garantizarle a las infancias y a los grupos de adolescentes que no se utilice la fuerza o el poder que emana de estos deberes del ejercicio de patria potestad de forma desproporcionada que les pueda causar un daño. Como parte de este fenómeno de violencia familiar, podemos observar que siempre habrá un perpetuador o un agresor, esto es la persona generadora de violencia, y un receptor o varios receptores de esta violencia, que también en estos estudios sociológicos sobre conducta e interacciones humanas, pues se empieza a crear aquí un factor de dependencia y que sitúa a la persona vulnerable o víctima de esta violencia familiar
en una postura muy complicada, primero para advertir que está en este fenómeno cíclico de violencia familiar y poder salir del mismo o bien solicitar ayuda, dado que la dependencia que existe con la persona que ostenta el poder o que tiene esta facultad de fuerza y de imposición frente a los actos y la vida de la otra persona, pues le es muy complicado poder salir de esta dependencia, y de ahí también la necesidad de que el Estado y la sociedad constituya un puerto seguro, primero para advertir las situaciones de violencia familiar y segundo para poder proporcionar todas las salvaguardas y apoyos necesarios que puedan auxiliar a las víctimas de violencia a salir de estos vicios y de estos ciclos de violencia doméstica. En cuanto a los daños, ya mencionábamos que acorde a las modalidades y a los tipos de violencia, pues los daños ocasionados muchas veces podrán ser percibidos a primera vista, o bien habrá que desahogar una serie de medios probatorios para poder determinarlos. Sin embargo, es relevante también aquí hacer la acotación que los daños, no porque sean invisibles, no significa que no repercutan en la afectación, especialmente a la dignidad humana, que es uno de los principios y elementos esenciales de donde parten toda la concepción y reconocimiento de los derechos humanos. Pues la violencia psicológica, a diferencia de la violencia física, por ejemplo, produce daños mucho más severos y que permanecen a lo largo de la vida, pues son daños, las palabras, los insultos, las vejaciones, las humillaciones. En muchas de las ocasiones lo que producen son afectaciones a estos cambios neurológicos de la persona y que van determinando y se van conformando por esta cuestión de afectar conexiones ya biológicas a nivel neuronal y que repercutirán a lo largo de la vida, y es por eso que también la violencia en contra de infancias y de adolescentes es algo que no podemos tolerar, porque durante la infancia especialmente hay algunas edades donde el desarrollo neuronal es relevante y marca precisamente la pauta incluso de la personalidad en la vida adulta y de las concepciones y de la forma en que se puede tener este desarrollo humano con plena libertad y capacidad para ejercer con dominio la autonomía personal, de suerte que al afectar estos procesos neurológicos, pues el daño es sumamente más grave que lo que puede ocasionar simplemente un daño por medio de la violencia física. Para entender la problemática de la violencia familiar, también es necesario hablar sobre el derecho a una vida libre de violencia, que originalmente, o bueno, realmente se reconoce más como dentro del parámetro de regularidad respecto a los derechos del grupo mujeres, y expresamente lo podemos encontrar en el sistema universal y regional como un parámetro convencional, tanto en la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, también conocida por sus siglas en inglés como la CEDAW, que fue ratificada por el Estado mexicano en 1981, y también de forma mucho más concreta la Convención de Belén do Pará, también como se le conoce, que es la Convención Interamericana, ratificada en el 1995, aunque publicada hasta 1998, pero que sin duda ha sido uno de los instrumentos que ha aportado también a tomar en serio esta obligación del Estado para erradicar, prevenir y también reparar todas estas situaciones de violencia familiar, y que bueno, ya en el sistema
federal se traducen también dentro de estas obligaciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en concreto en la Ley General de Víctimas. Entonces, la Convención de Belén do Pará establece un entendimiento respecto a la violencia familiar, porque dice que violencia contra la mujer, además de que, como comentábamos, puede ser realizada en diversas modalidades, diversos aspectos, tanto física, sexual, psicológica, también reconoce que esta violencia es la que tiene lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal. Esto es relevante porque también pudiéramos hablar de violencia familiar, no solamente dentro de una pareja, en una pareja que habita el mismo domicilio, sino también en personas que mantienen estas relaciones, por ejemplo, noviazgo, aunque no habiten el mismo domicilio, pero sostienen una relación intersubjetiva y ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, así lo establece la Convención de Belén do Pará, y evidentemente que comprende muchas formas y variadas de violencia y maltrato. Y bueno, el derecho a una vida libre de violencia también está conceptualizado por parte de estos instrumentos internacionales, que puede ser o que existe obligación de los estados a verificar que no ocurra tanto en un ámbito privado, que pensaríamos que es donde más ocurre la violencia familiar, pero también en ámbitos públicos. Y es por eso cuando hablábamos de la definición de violencia familiar que hice especial relevancia o resalté que la violencia familiar puede ocurrir dentro o fuera de la casa de la familia. Y también, como lo señala la Convención de Belén do Pará, incluso con personas con las que no habiten el mismo domicilio, pero con las que se sostenga una relación interpersonal. Y bueno, y este derecho a vivir una vida libre de violencia implica, primeramente, en el respeto a la integridad y a la vida, que se respete una integridad física, psíquica, que hablábamos también la relevancia por la repercusión en los daños, la moral también, que es la autopercepción de la persona, estrechamente vinculado con la dignidad humana. También este derecho a ejercer la libertad y la seguridad, la autodeterminación, a no ser sometida a torturas, en algunos casos extremos, pudiera también incluso aquí estar relacionado con este otro fenómeno, y especialmente por lo que atañe al tema de violencia familiar, a que se respete la dignidad inherente a la persona y a la protección de la familia. En los temas anteriores hablábamos que es un derecho humano el derecho a formar una familia también en cualquier modalidad o conformación, y este derecho pues también se garantiza por medio de la obligación de prevenir la violencia intrafamiliar, en el sentido que existe también este reconocimiento de formar familias libres de violencia. Y en este sentido también reiterar que el principio de igualdad de protección ante la ley es relevante en la medida en que es necesario detectar algunos estereotipos de género, cuestiones culturales que precisamente de inicio a que una pareja decide llevar una vida en común, pues puede llevar a un incumplimiento de todo este esquema de protección, porque ya al establecer ciertos estereotipos culturales y de género, establece precisamente de inicio que comienza la relación familiar con un desequilibrio. Y bueno, también el fenómeno de violencia familiar tiene un ámbito o un aspecto relevante con el sistema de protección de los derechos de las infancias y las adolescencias, y la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 19 establece obligaciones expresas a los estados para que tomen todas las medidas apropiadas para proteger a niños, niñas y adolescentes contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente. Esto también es muy relevante para los temas de crianza, guardia y custodia, los malos tratos o explotación. No obstante, el niño se encuentra bajo custodia de sus progenitores o del representante legal o el tutor, esto es la persona que ostenta el vínculo más cercano, el cuidador primario. Hay obligación del Estado de intervenir para que no ocurran estos fenómenos o estos ilícitos de violencia familiar. Y este tema, bueno, es relevante porque también todas estas obligaciones, todo este ámbito de protección a las infancias, viene a cuestionar y a desafiar un patrón cultural en torno a la crianza y educación de los hijos, ¿no? Y pensamos en los castigos, que no hace muchos años la imposición de castigos por medios físicos realmente era algo tolerado e incluso hasta bien visto y aprobado por la sociedad porque, bueno, era la forma en que se educaba. Pero ahora, bajo estas perspectivas de dignidad humana, de libertad, de autodeterminación y precisamente con estos conocimientos de las ciencias de la salud, de los avances sobre cómo es que funciona el cerebro humano, cómo es que se desarrolla, pues se cuestiona precisamente estas modalidades de crianza y es por eso que el Comité de los Derechos de los Niños, que es el órgano observador de que se cumplan estas instrucciones que emanan de la Convención sobre los Derechos de Infancia, ya también ha señalado que los castigos corporales son incompatibles con la educación y aquí pudiéramos traslaparlos a lo que es el fenómeno de violencia familiar, porque los castigos corporales o físicos, si bien pudiera ser cuestionado la intención de causar un daño, al final de cuentas lo causan porque pues ocasionan dolor y malestar, no obstante sean leves, quizás un jalón de orejas pueda ser leves, pero al final de cuentas son actos crueles y degradantes y que son incompatibles con las obligaciones que emanan del artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño. Y precisamente aquí, bueno, cabría hacer estos ejercicios de la intención de causar daño, pero finalmente cualquier castigo que implique también denigrar, denostar, ocasionar precisamente este fenómeno de desequilibrar y de hacer sentir menos a niños, niñas o adolescentes, pues se traducirá en una forma de violencia. ¿Sí? Incluso la Corte también en un criterio aislado ya ha considerado que los maltratos físicos, sean leves, moderados o bien graves, pero si tienen por objeto causar un daño, evidentemente es contrario al sistema de derechos de las infancias y de las adolescencias y atentan contra el sano desarrollo integral y es por eso que pues deben de ser considerados también como una modalidad de violencia familiar porque no se justifica de ningún modo tales conductas como un método correctivo o de disciplina, ya que existen también las ciencias de la educación, de la psicología, hay otras formas de poder educar, ya sea mediante la crianza positiva, mediante el reconocimiento de la responsabilidad y el poder precisamente educar con estos valores también derivados de las obligaciones y deberes que emanan del derecho a la educación, de educar dentro de estos principios y valores de una sociedad democrática que reconoce a las personas con su dignidad humana. Y bueno, tanto de estos reconocimientos de sistemas de derechos humanos como de derechos de las infancias, pues sí podemos hablar que tenemos nuestro sistema constitucional reconoce un derecho a vivir en un entorno familiar libre de violencia. Y en este sentido, esto, digamos, es algo novedoso para nuestro entendimiento en la materia, porque ya también hubo un criterio en 2006, en el sentido, cuando todavía en el divorcio se tenían que demostrar causas y una de ellas
una causa de separación o disolución de los vínculos matrimoniales era el que se ejerciera violencia familiar, y ahí, bueno, se hablaba de cónyuge culpable. En ese tipo de controversias, y lo reitero, no hace muchos años, estoy hablando de 2006, el criterio era que quien alegaba que hubo hechos o actos de violencia familiar tenía que narrar de forma expresa y pormenorizada los hechos que daban sustento a esa violencia familiar. Estoy señalando modo, tiempo y lugar, en qué momento ocurrieron, en qué hora, bajo qué modalidad, con esta descripción de los detalles. A fin, se decía, de que a quien se le reprochaba o se acusaba de estas conductas de violencia, pues tuviera todos los elementos para defenderse. No obstante, ya que se reconoce que existe este derecho precisamente a una vida libre de violencia, se supera este criterio y ya en 2011, aunque es un criterio aislado, pero al final de cuentas acorde al parámetro de regularidad constitucional del artículo primero, pues se dice que simplemente basta que se expresen los hechos de manera concreta, ya no pormenorizada, porque la víctima no debe acreditar en todos los casos los hechos de violencia y derivado de la obligación de los estados, especialmente cuando las víctimas son niños, niñas, adolescentes, o bien estamos dentro de este fenómeno de violencia de género y la violencia se ejerce por cuestiones de género. Hay un deber de actuar oficioso de los operadores de justicia para llegar al descubrimiento de la verdad sobre esos hechos que se denuncian de violencia. Bueno, y para entender también cómo es que el fenómeno de violencia familiar se regula en nuestro sistema, podemos hablar que hay una vía administrativa, que básicamente es donde se establecen diversas acciones preventivas, también asesoría psicológica y jurídica a las víctimas. Y bueno, también en un principio lo que se proponía era que por medio de la mediación y la conciliación pudiera llevarse a esta acción preventiva. No obstante, ya esto está cambiando precisamente para excluir de la mediación y la conciliación a los casos de violencia familiar, y la razón es muy lógica, obedece regularmente a que el volver o tratar de establecer un diálogo entre el perpetrador y la víctima, pues lo único que causa es un fenómeno de revictimización, y que, dado muchas veces estos daños invisibles, estos daños psicológicos, pues en lugar de ayudar y de prevenir y reparar y garantizar el derecho a una vida libre de violencia, lo que se ocasiona simplemente es reiterarlo y continuar este ciclo. Entonces la mediación y la conciliación no resulta una vía adecuada. Pero sin embargo hay una serie de acciones preventivas y también correctivas o de reparación que en la vía administrativa pueden facilitarse a las víctimas de violencia familiar, con el efecto de no esperar hasta una resolución judicial que pueda llegar a reparar. Y también es importante considerar que la violencia familiar y también derivado de estas obligaciones del Estado mexicano se reconoce como un ilícito, no solamente es un tema que atañe al derecho civil, al derecho familiar, se reconoce como un ilícito. Y bueno, en promedio las sanciones de 6 meses a 6 años. Operan aquí también pues todos los principios sobre el derecho penal, la graduación de la conducta, etcétera, etcétera, que pues tuviera que ver también para efectos de reparaciones a las víctimas de violencia familiar. 3.3.5 Medidas de protección. Las medidas de protección se conciben como la garantía a vivir una vida libre de violencia, y entonces implican una serie de acciones por parte de un despliegue de conductas por parte del Estado, a través de las cuales se garantice de forma prioritaria la seguridad de las víctimas, también relevante la debida investigación de los hechos, y aquí retomamos el actuar oficioso en el reclamo de hechos de violencia familiar,
y también para poder verificar estos hechos constitutivos y, en tercer término, la reparación de los daños o la indemnización, cómo corregimos y cómo reparamos a la persona que fue víctima de la violencia familiar. Aquí también, por desarrollo jurisprudencial, es relevante decir que para poder implementar una medida de protección, incluso en la vía administrativa, pues ya no es tampoco exigible que estos daños o estos hechos de inicio sean fehacientemente corroborados, porque dado el deber de protección de los estados y el cual presupone que los estados posibiliten la verdadera realización del derecho a vivir una vida libre de violencia, basta que exista una situación de riesgo, y aquí sí un riesgo, digamos, bajo un estándar de un daño probable que ocurra en el futuro, que se puede implementar una medida de protección. Y bueno, también ha habido algunos litigios en donde han cuestionado que estas medidas de protección, a pesar de que son implementadas para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, pues pueden significar la vulneración o la restricción a otros derechos humanos reconocidos dentro de la Constitución, como es la igualdad, la audiencia, el debido proceso. Y ya la Suprema Corte ha mencionado que las medidas de protección, al ser estas garantías que están dirigidas precisamente a un fin constitucionalmente válido, como es garantizar la vida libre de violencia de las personas, pues no significan, por ejemplo, en cuanto a derecho de audiencia, porque efectivamente se implementan sin escuchar a la otra parte o a quien se le acusa de ser el perpetrador de violencia, no son, digamos, restricciones irracionales, dado que persiguen este fin constitucionalmente válido, y que tampoco es que de forma desmedida limiten otros derechos, por ejemplo, el de libre circulación, cuando se emiten estas órdenes para que el presunto agresor no se acerque al domicilio familiar o evite ciertas situaciones, pues eso no implica realmente una limitación desmedida, y en cambio, pues sí pueden significar una garantía idónea y adecuada para proteger el derecho de la víctima. Y aquí, pues evidentemente, para estos ejercicios se tiene que basar en un test de racionalidad para verificar si la medida preventiva es eficaz, es idónea para erradicar y prevenir la violencia doméstica, y especialmente también en su modalidad de violencia de género. Y bueno, en cuanto a las medidas de protección en la vía administrativa, sí conviene mucho dirigirnos a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, en donde, bueno, se reconoce también expresamente en el artículo 7 la violencia familiar como este acto abusivo de poder intencional dirigido a los miembros de una familia. Y entonces establece también que la federación, las entidades federativas, la Ciudad de México, como parte también de sus actividades estatales, deberán proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico, brindar también servicios, y aquí se habla de la reeducación, esto es para poder erradicar estos patrones culturales que propician y reiteran la violencia de género. Y de forma mucho más concreta, se puede también verificar que existe una serie de acciones para poder, de acciones y medidas preventivas, eh, por ejemplo, adoptar también formas de conminar al agresor, de abstenerse a hostigar, o tomar medidas apropiadas de tipo legislativo para modificar estas prácticas que respaldan la persistencia o tolerancia de la violencia, y bueno, todos los procedimientos legales y los mecanismos judiciales que sea realmente efectivo para poder afrontar este fenómeno de la violencia. Y bueno, ya hablábamos aquí del artículo
en concreto de la Convención de Derechos de Niño, Niña y Adolescentes, que precisamente para garantizar el derecho a la supervivencia, al desarrollo y a la no afectación de la integridad de los niños, niñas y adolescentes, pues establezcan también esta serie de protecciones para poder garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Y bueno, aquí ya también en concreto de estas medidas administrativas podemos hablar que se prevé estos traslados de las víctimas, proporcionar refugios, incluso recursos económicos para poder hacer estos cambios de domicilio. Y bueno, también uno de estas medidas, por ejemplo, es lo relativo a esta norma oficial mexicana que prevé los servicios médicos de anticoncepción de emergencia o interrupción del embarazo en casos extremos de esta violencia, su modalidad sexual, por ejemplo, de violación, pero que puede ocurrir incluso dentro de los entornos familiares. Y bueno, también facilitar especialmente a las mujeres o a sus hijos reubicaciones del domicilio, o también decretar en vía administrativa estas prohibiciones de acercarse a la persona agresora. Y en cuanto a las medidas de protección que se pueden ya decretar en un procedimiento judicial, ya que sí podemos también aquí señalar que conforme la Ley General de Víctimas, una vez, y aquí vinculándolo con la tipificación del ilícito de violencia familiar en el derecho penal, una vez que se reconoce judicialmente que determinada persona tiene la calidad de víctima, pues es posible acceder a los recursos de ayuda que prevé todo el sistema de atención a víctimas en esta ley. Y esto es muy relevante porque también esto facilita muchas veces que las personas víctimas de violencia familiar tengan acceso a asesoría jurídica, precisamente para poder interponer otras vías para lograr una indemnización, como pudiera ser la vía civil. Y además también en el sentido que todo esto da coherencia al derecho a la reparación integral de afectaciones, en este caso por violencia familiar, en donde debe de preverse que la reparación pues tiene todas estas aristas, no es nada más la restitución a la situación en que inicialmente se encontraba, sino también a estas garantías de satisfacción, de rehabilitación, de una compensación que considere daños causados, daños que pueden ser cuantificados de forma pecuniaria, y estas medidas de no repetición, que aquí pues sí podemos citar, por ejemplo, todas estas también medidas que se establecen para que el Estado realice estos cursos de capacitación o reeducación a quienes son perpetradores de violencia, y evitar que en el futuro las generaciones no repitan estas conductas. Y bueno, en la vía civil, tal como si fuera una medida cautelar o preventiva, que no está más dirigida a preservar la materia del juicio, sino también a evitar que ocurran daños mayores, existe la posibilidad, por mencionar aquí el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de decretar medidas, por ejemplo, en una controversia de índole familiar, de decretar la separación del hogar, o también esta serie de abstenciones o apercibimientos. Hablábamos, por ejemplo, de no confrontar a la persona, no volver a acercarse al domicilio, a los hijos e hijas. Y bueno, también, aunque aquí falta quizás un poco de adecuación en torno a la invitación a conciliar y a mediar, pero bueno, esto solamente en los casos que no se perciba este riesgo precisamente de que la conciliación pudiera consistir en una forma de revictimizar a la persona que sufre la violencia familiar. Y bueno, en la vía civil, realmente, una vez demostrado el hecho de violencia familiar, la violencia familiar se considera que es un hecho ilícito. Esto es un obrar
un obrar ilícito de quien lo realiza. Entonces, esto da o encuadra dentro de el cumplimiento de obligaciones por derivado de una responsabilidad civil subjetiva de índole extracontractual, para lo cual pues habrá que quedar fehacientemente demostrado el hecho ilícito, esto es la violencia familiar, el daño que está ocasionado y el nexo causal a fin de que exista obligación de indemnizar por este daño moral. Y bueno, aquí además de la dificultad precisamente de en inicio de demostrar el hecho ilícito, porque regularmente las conductas, los hechos de violencia familiar pues ocurren por lo general en el ámbito de lo privado y de ahí que en muchas ocasiones sea la palabra de una parte en contra de la otra, pero sin duda existen modos, medios probatorios, como lo que puede ser una pericial en psicología, que puedan llegar a acreditar. Máxime que, dada esta obligación de respetar el derecho a una vida libre de violencia, es obligación de juzgadores y juzgadoras a llegarse de los medios adecuados y necesarios para poder llegar a la verdad sobre el reclamo de violencia familiar. Y bueno, y misma situación por el daño, y aquí recordando la gravedad de los daños invisibles o daños psicológicos, pues evidentemente va a ser un poco más complicado demostrarlos, no es más sencillo llegar y demostrar un daño físico, pero no por eso significa que no pueda concurrir y que no pueda actualizarse, y precisamente aquí será esta sensibilidad y esta apreciación del nexo causal del operador jurídico para determinar la procedencia de indemnización por daño moral como a consecuencia del hecho ilícito de violencia familiar. Y bueno, una vez detectado, la indemnización deberá ser justa y proporcional y acorde a la entidad de afectación. Y nuevamente, aquí sí cabe sensibilizar precisamente en esta distinción de los daños invisibles, de los daños psicológicos, que quizás son de una entidad de afectación mucho mayor frente a un daño físico. Pero claro que todo esto es y será acorde a cada circunstancia y a cada mérito de cada asunto. Pero sin duda, pues la comprobación de un daño moral es mucho más complicada frente a también a un daño patrimonial, porque bueno, también pueden, dentro de esta indemnización, pueden demostrarse estos daños patrimoniales, y aquí incluso lo podemos vincular con estas dedicaciones exclusivas a las labores domésticas que muchas veces puedan ser que ocurren no por decisión personal, sino por imposición de la persona que mediante estas violencias o estos micromachismos ocasione también un daño no solo moral, sino también de índole patrimonial. Y así pues el juez, la jueza debe valorar los daños que han ocurrido en el presente y las consecuencias a futuro, ¿no? También estas situaciones dramáticas en donde la afectación, el grado de depresión de la persona es tal que a lo mejor a futuro sí le representa un daño no simplemente moral, sino patrimonial mucho mayor, pues debe ser considerado, y también con ello ver el derecho que fue lesionado, el nivel de gravedad y los gastos devengados y por devengar, por ejemplo, las terapias psicológicas, los medicamentos necesarios hasta que la persona recupere su estado mental. Y bueno, todo ello considerando también cómo se hace en cualquier indemnización derivado de una responsabilidad civil subjetiva, el grado de la responsabilidad y con esta capacidad contributiva económica del agresor y también de las necesidades o del estado económico de cuando ocurrieron los hechos. Y bueno, también una de las medidas importantes y también muy eficaz para poder reparar, prevenir estos fenómenos de violencia, pues es el restablecer los vínculos familiares por medio de la orden de que las partes
de esta situación de violencia, pues tomen terapias psicológicas o bien terapias familiares. En muchas ocasiones ya no es posible restablecer vínculos, pero sí de forma eh, aislada, cada quien puede recuperar este estado de salud mental y para poder establecer o simplemente continuar con la vida. Y bueno, pues en suma, estas son las medidas eh, que contemplan las legislaciones, tanto en una vía administrativa como en una vía judicial, para poder reparar y para poder prevenir acciones ilícitas como es la violencia familiar.